Hola a todos, ¿cómo ¿Cómo estáis? estáis? Os quiero contar una anécdota. Justo ayer mi hermana me dijo, justamente después del desayuno, me dijo, ostras, ¿tú no te cansas nunca? Y yo, claro, pues porque no como. A ver, mi hermana es muy pequeña y tampoco he querido entrar en detalles porque no comprendería muy bien de qué va esto, pero sí que es algo que quiero contaros, el tema del nivel energético en la alimentación pránica. Estos días con mi familia me ha hecho ver un poco los bajones que han tenido justo después de cada comida. O sea, desayuno, comida, merienda, cena. Después de cada comida, pues lo típico, viene la digestión y el cuerpo pues necesita descansar. En mi caso, en el caso de la alimentación pránica, esa falta de energía no se encuentra. Es más, siempre estás cargado de energía. Y si algún momento te sientes cansado, tan solo tienes que reposar un momento o, bueno, depende del sitio, pero meditar o lo que sea y en 10 minutos te cargas otra vez de energía. Es como, bueno, es algo que te hace creer aún más que es real. El tema de que te cargues por ti solo, de que recuperes la energía sin tener que ingerir alimentos sólidos, pues bueno, es algo que te ayuda a creer que aquí hay algo más que te está nutriendo, como es el prana. Otra cosa que he notado del nivel energético es que tienes que dormir menos. Claro, como no gastas tanta energía ni con digestiones ni nada, pues tu cuerpo necesita descansar menos porque está siempre cargado. Y he notado también que cuanto más vacía tengo la barriga, más energía tengo, pero es algo que aún no he conseguido integrar del todo, porque es un aporte muy, muy grande de energía en todos momentos, ¿sabes? Y bueno, aún creo que a veces me gusta pues tener la barriga un poco más llena de líquidos y sentirme aún cansado, aún estoy aferrado un poco a la vida pues rutinaria que he llevado siempre de barriga llena, descansar y tal, ¿sabes? Porque si no son muchas horas que tienes para ti mismo. Pero bueno, que a la larga es un beneficio. Sí que todo tiene una integración, está claro, pero a la larga el aporte extra de energía que se tiene es muy beneficioso. Incluso se puede entrenar, se puede llegar a entrenar mucho más que antes, que es algo que estoy en ello. Estoy poniéndome a prueba en el nivel de entrenos. Yo había entrenado mucho a niveles, no sé si de élite, pero a niveles muy altos. Y ahora que no como, pues quiero volver a ese ritmo, a ver hasta dónde llega el cuerpo, a ver si realmente se puede tener una vida sin comer y entrenar a nivel de élite o a niveles muy altos, ¿sabes? Y cargarte tú mismo. Pero bueno, que de eso os seguiré informando. Quería comentaros un poco cómo funciona el nivel energético en esta alimentación y deciros que es uno de los beneficios, no tener que estar cansado al hacer la digestión. Es que por otra parte, cuando yo tengo la barriga llena, noto que de líquidos, claro, siempre lo recalco, noto que las emociones aparecen. Las emociones me refiero a, yo qué sé, a la tristeza o emociones más negativas, aparecen solo cuando tengo la barriga llena. Cuando la tengo vacía, estoy rodeado completamente de amor y cargado de energía. O sea, es como es muy difícil de explicar. Si no lo has experimentado, cuesta mucho expresar esa sensación. Pero la gente que ha hecho ayunos o tal, supongo que habrá notado un cambio en su estado, en su armonía, de cuando tienes la barriga llena a cuando no la tienes llena. Es un estado más puro, más de amor, más de querer a todo el mundo. Y bueno, creo que ya os he contado un poco el tema de hoy, el nivel energético.
Y nada, espero que os sirva de ayuda y hasta la próxima.